Este trabajo ha dado lugar a un proyecto, que es el de comunidades, y a una serie de planteamientos. Yo aquí no voy a explicar el proyecto de comunidades porque hemos pensado que necesitaba de mucho más tiempo que lo que era una ponencia, y entonces eso es lo que se va a desarrollar en los talleres. Bueno, la idea de los talleres además es presentar el proyecto general y luego profundizar en algunos de los aspectos. Entonces aquí lo que voy a hacer sobre todo es centrarme en los aspectos, en los fundamentos teóricos del proyecto y explicar cuál es el proceso de trabajo que llevamos. Bueno, este proyecto parte de investigaciones teóricas y de prácticas que se están llevando a cabo en distintas partes del mundo y que su principal característica es que tienen resultados de éxitos en la mejora del aprendizaje, de los aprendizajes de todo el alumnado. Lo que hacemos aquí no es coger esas experiencias y aplicarlas tal cual como se da en otros sitios, sino que se debaten los principios en que están basados, se analizan los contextos que tenemos nosotros, la situación actual que tenemos aquí. Hacemos un poco el trabajo ese de debate, de construcción de conocimiento que nos comentaba antes Wolf, de intentar acercarnos a la comprensión también de los planteamientos teóricos. Y al final, a partir de acuerdos de qué cosas se van a llevar a la práctica, se experimentan y se sigue el proceso con una reflexión sobre la práctica. Entonces, la validez de las estrategias que se proponen se fundamentan en que vayan consiguiendo la mejora, o sea, vayan consiguiendo la igualdad educativa y la mejora de la convivencia, y a la vez que sean estrategias que sirvan para implicar al profesorado y a la comunidad en la mejora del aprendizaje de sus alumnos. En este sentido, estrategias que desde el campo, que en otros sitios pueden dar resultados o que teóricamente desde el campo pedagógico, psicológico, pueden ser valoradas como muy positivas, solo nos parecen válidas si también consiguen implicar a todo el alumnado. Preferimos elegir entre todas las que se dan aquellas que a todo el profesorado, aquellas que implican al profesorado. Bueno, entonces lo que yo cuento aquí es la experiencia acumulada de estas teorías y prácticas que empezaron en nuestra comunidad con el Centro Pionero en la experiencia de comunidades de aprendizaje de Puerto Medina y con los otros tres centros que se animaron al principio en el proyecto, que fueron Ramón Bajo en Vitoria, Virgen del Carmen en Guipúzcoa y Artache en Bilbao, que tuvieron la valentía de experimentar, de llevar a la práctica los planteamientos teóricos que les parecía que podían ser interesantes para mejorar la calidad de la enseñanza de su alumnado. Y luego, con las experiencias de los otros tres centros que se incorporaron posteriormente, se ha visto muy enriquecido el trabajo del equipo con estas incorporaciones y con las de todos los centros de Cataluña y de Aragón que aunque se han incorporado más tarde, pues han empezado a veces por aspectos que nosotros hemos dejado para más adelante, como puede ser el caso de grupos interactivos, que nosotros hemos empezado en el tiempo, en el proceso que hemos llevado más tarde, y ellos han empezado por ahí. Entonces ha sido muy rico el intercambio que podemos hacer con las experiencias de todos los centros. Bueno, para empezar, como decía, una de las cosas que nos hace reflexionar cuando nos encontramos en este proyecto es una reflexión sobre la situación actual. Y creo que todos compartimos que nos preocupa mucho el fracaso escolar de algunos sectores del alumnado, del alumnado perteneciente a determinados sectores, sobre todo el alumnado perteneciente a medio desfavorecido, a minorías étnicas y culturales en situación de marginación. Y el ir constatando que va aumentando la conflictividad en los centros, que sin ser alarmante en Euskadi, sí nos preocupa. También vemos con preocupación la constatación de que cada vez hay más personas que llegan a la universidad y, sin embargo, cada vez está más cerrada a determinados sectores. Para explicar esta situación voy a poner dos tipos de tendencias que se dan en esta explicación, muy exageradas probablemente y que nadie
nadie explica las cosas como está apareciendo, por ejemplo, en esta columna, pero yo creo que están exageradas y esquemáticas para para que podamos identificarnos como cosas que también nos han podido influir o podemos ver a nuestro alrededor o podemos ver que están influyendo en cómo planteamos, cómo afrontamos el aprendizaje de nuestros alumnos. Muchas veces, ante la situación que hemos comentado antes de fracaso escolar y de aumento de la conflictividad, pues se suele dar una explicación de, bueno, son efectos colaterales, ¿no?, de haber generalizado la educación a toda la población y de haber aumentado la edad de escolarización. Y bueno, pues cualquier sistema tiene que asumir esa realidad, un tanto por ciento de fracaso. Otro tipo de planteamientos que nos podemos encontrar es que si no llegan a la universidad, si no van a la escuela, si no continúan los estudios, es porque no quieren, porque no están motivados para ellos, porque no tienen intereses en ese tipo de actividades, ¿no? Sus intereses van por otros sitios. O también otros habituales porque tienen carencias y tienen una serie de déficits que hay que compensar y que a pesar de ello y a pesar de todos los esfuerzos que se hacen son tan grandes, pues carencias afectivas, carencias relacionales, que es muy difícil que lleguen a alcanzar los niveles que se necesitan. Otra de las ideas que también suelen aparecer cuando se sale el comentario del fracaso y de la conflictividad, es que bueno, al final tampoco es tan importante ponerse el objetivo de la universidad, ¿no? Porque la universidad no es la única opción y la universidad tampoco es la que mejor proporciona preparación proporciona para insertarse en el mundo laboral. Que puede haber otras opciones que son tan válidas como ella y que bueno, pues que por qué no hacer una preparación que permita a este alumnado adaptarse a su contexto e insertarse laboralmente en las expectativas que tiene con respecto a su contexto. A lo largo de esta charla quiero ir rellenando la siguiente columna, que es la del esquema que sería contra ella, ¿no? Es, ante esa situación, buscar cuáles serían las causas y los elementos que ayuden a superar esa situación. Porque, bueno, no parece justo, no parece aceptable que aunque se pueda pensar que la universidad no es la única opción, resulta que sea la opción a la que pueden acudir el alumnado de determinadas clases sociales o de determinados entornos con familias académicas, o sea, aquellas que tienen un título universitario en su hogar, y que justo sean los niveles sociales más bajos los que no llegan. Entonces, bueno, si no es la única opción o no es la mejor, si eso fuera así, pues parecería que se repartiría más entre toda la población, entre los intereses de todas las personas, el ir o no a la universidad, no se estaría distribuido por clases sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esa situación de insatisfacción con ninguna de estas respuestas, pues hay otro planteamiento que es buscar las causas y los elementos que ayudan a superarlas. Y una de las búsquedas de estas causas estarían en analizar cuál es la sociedad en que nos encontramos y qué tipo de contextos y qué tipo de necesidades plantean. Bueno, ya sabemos todos que estamos en la sociedad de la información y que eso ha provocado una transformación en el mercado de trabajo. También esa transformación afecta a muchos más ámbitos, no solo al mercado de trabajo, afecta también a todos los ámbitos relacionales, incluso privados, porque ya para desenvolverse en el entorno, para cualquier cosa, para buscar un piso, para tomar decisiones, que en este momento hay que estar continuamente tomando decisiones, se requiere el desarrollo de una serie de capacidades. Entonces, estas transformaciones, que no me voy a detener aquí a desarrollar, porque bueno, creo que daría para mucho, pero algunas de las cosas que nos indican es que se necesitan nuevas capacidades. Capacidades que ya muchos autores han investigado y ya han descrito y ya se sabe cuáles son, que son las capacidades de selección y procesamiento de la información, capacidades de trabajo en equipo, flexibilidad, autonomía. Y bueno, algunos autores como Nasby veían que si lo que se necesita en la sociedad actual
es capacidades relacionadas con lo intelectual, no como en la época industrial, que se necesitaban otro tipo de recursos para poder integrarse. Si lo que se necesita es eso está al alcance de todas las personas. Todas las personas tienen capacidades tienen capacidades intelectuales, entonces ya no tendría que depender tanto del nivel económico el éxito laboral y social. Y entonces pensaba que esta nueva situación podría dar lugar a una superación de las desigualdades sociales. Sin embargo, el problema era que no analizaba suficientemente que que lo que no se está dando es la igualdad de oportunidades, que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de acceder a los recursos y a los entornos que se necesitan para poder desarrollar estas capacidades de selección y procesamiento de la información. Y una de las cosas que estamos constatando es que las personas que no desarrollan estas capacidades quedan excluidas del mercado laboral y tienen muchas más dificultades para el desarrollo de su vida personal y social en cualquier otro ámbito. Entonces, volviendo al cuadro que habíamos planteado antes, podríamos añadir en este momento, desde esta reflexión, es un elemento más. Y es que todas las personas, para insertarse en la sociedad actual, necesitan desarrollar estas capacidades de selección y procesamiento de la información y necesitan un nivel de aprendizaje que la Unión Europea pone en el bachillerato. Entonces, aunque aunque no todo el mundo tuviera por qué ir a la universidad, lo que sí es necesario es desarrollar las capacidades que les permitan, si quieren ir o no a la universidad, pero como mínimo desarrollar las capacidades que se desarrollan en la educación obligatoria y en la posobligatoria. Bueno, ya se ha hablado en la anterior charla de muchos elementos que intervienen en el aprendizaje. Uno de los datos que nos dan las investigaciones es que el aprendizaje depende de la continuidad que hay entre los distintos contextos. El aprendizaje se da en las interacciones, como también nos ha comentado Gordon Wells, y las interacciones que los niños y las niñas realizan en su domicilio, las que realizan en el aula, las que realizan en el entorno. Y entonces, si el aprendizaje depende de que haya continuidad en esos contextos, podemos constatar que entre la escuela y algunos sectores sí se dan continuidad. Las interacciones que se dan entre las familias académicas, las familias que tienen un título universitario o estudios superiores, son mucho más parecidas a las que se dan en la escuela y se dan interacciones del tipo que ha comentado Gordon, de interesarse por los aprendizajes, de preguntar por lo que se está haciendo en la escuela, de valorar mucho lo que se hace en la escuela. Y además también son interacciones de altas expectativas en el futuro, o sea, de altas expectativas con respecto a los estudios, de altas expectativas con respecto a la inserción laboral, etcétera. Sin embargo, con otros sectores no se da esa continuidad. Hay entornos familiares donde no hay ese desarrollo de las capacidades académicas, y entonces la continuidad en lo que se da en el entorno familiar y en el escolar se rompe. Y entonces es muy difícil que se produzca el aprendizaje. Entonces, para que haya aprendizaje es necesario potenciar esa continuidad. Bueno, entonces la relación del aprendizaje y las interacciones son el elemento fundamental. El aprendizaje se produce en esas interacciones que ya nos han descrito más ampliamente y que no me voy a detener en este momento. Las interacciones que se dan en la escuela están relacionadas con aprendizajes académicos, con muchos más, pero los académicos tienen un interés fundamental y, como ya he dicho, coinciden con las interacciones que se dan en las familias académicas y con las altas expectativas profesionales. En familias no académicas
se dan otro tipo de interacciones y también se producen aprendizajes, pero no se producen esa continuidad que hemos comentado. Y también hay en este momento una falta de expectativas o unas bajas expectativas profesionales y de futuro y de éxito escolar en esas familias. Una de las razones que nos llevan a pensar las cosas que comentaba en la primera columna, que si no van a la universidad es porque no quieren, y a dudar de que si no hay un título académico en la familia sea difícil llegar a la universidad, es la experiencia que muchos y muchas tenemos, que en nuestras familias no había un título universitario, no había estudios superiores y sin embargo hemos llegado a hacer una carrera. La diferencia es que esto se daba en la sociedad industrial, en la sociedad de la información muchas cosas han cambiado, y una de las cosas que han cambiado es que cuando nuestras familias tenían expectativas de que si estudiábamos la carrera íbamos a llegar si seguíamos estudiando íbamos a poder hacer una carrera porque veían en su entorno que eso era así, que las personas estudiaban y se hacían médicos y cambiaba de nivel social, que la escuela proporcionaba todo lo que ellas no podían proporcionar. Sin embargo, en estos momentos, por un lado, las familias de determinados sectores no ven en su entorno que nadie llega a la universidad, con lo cual muy difícil pueden plantearse para sus hijos y hijas esas expectativas, no ven que las escuelas les sirvan en su entorno, entonces es muy difícil pensar que tu hijo o tu hija va a tener éxito escolar cuando nadie de tu barrio ni de tu bloque lo consigue. Y por otro lado, ya los conocimientos no se dan solo en la escuela. Muchos niños y niñas tienen acceso a la información y acceso a desarrollar todas estas capacidades que comentamos en otros entornos, en sus familias, etcétera, lo que hace que algunos ejemplos ya nos han puesto en la ponencia anterior, que haya desde muy pequeñas edades muchas diferencias entre los aprendizajes que realizan unos niños y niñas y otros. Entonces, bueno, el aprendizaje dialógico profundiza en estas ideas y una de las conclusiones que sacamos es que para que haya aprendizaje académico es necesario participar en interacciones relacionadas con esos contenidos académicos y con altas expectativas. Si hay niños y niñas que en sus entornos no tienen esas interacciones, habrá que hacer medidas para que sea así. Y habrá que buscar medidas, eso es lo que intenta hacer comunidades de aprendizaje dentro del aula y también habrá que intentar potenciar esas interacciones en sus propios contextos. O sea, que no se queda solo en la acción que se da en el aula, sino también en trabajar con el contexto. Otra de los elementos que podemos contratar es que las interacciones que mejor desarrollan las capacidades, como ya se ha comentado antes, son las que se dan a través del diálogo, tanto verbal como no verbal, y que ese diálogo también, además de para potenciar el aprendizaje del alumnado dentro del aula, también es el elemento fundamental para que se dé la continuidad entre los distintos contextos, para que en las familias, en el contexto familiar y en el escolar empiecen a haber interacciones comunes, es necesario que haya diálogo entre la escuela y la familia. Y ese es uno de los elementos fundamentales que comunidades de aprendizaje lleva adelante. Bueno, antes de pasar a los principios de... sigo. Para que este diálogo proporcione los efectos que estamos comentando, tiene que tener unas determinadas características. Y paso a comentar un poco los principios que serían diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, aprendizaje instrumental, creación de sentido, solidaridad y igualdad de las diferencias. Os comento un poco uno por uno. No voy a entrar a muchos ejemplos porque luego, en los distintos talleres y en el desarrollo cuando os cuente las experiencias, pues se podrá profundizar más en concreto cómo se concreta esto en los centros. El diálogo igualitario. Para que haya diálogo, para que las personas participen en esos diálogos y para que ese diálogo
produzca aprendizaje, es necesario que la valoración de las aportaciones que se hagan en función de los argumentos y no en las posiciones de poder que ocupan las diferentes personas. Que esos argumentos, ese ir explicando lo que queremos decir, como se ha comentado antes, es lo que nos hace aprender. Ese argumentar y que la otra persona pueda poner objeciones a ese argumento y que nos hace reflexionar más y seguir viendo cómo podemos explicar mejor lo que queremos decir, es lo que nos hace de alguna manera aprender. Por eso podemos decir que el diálogo es el que mejor potencia la reflexión, que desarrolla las capacidades de selección, procesamiento de la información. Cuando hablamos de procesamiento de la información estamos hablando ya de comprensión, ¿no? Entonces, este diálogo tiene que estar basado en las capacidades de comunicación y de acción que todas las personas tenemos. Todas las personas, como dice Habermas, tenemos unas capacidades de acción y comunicación que son las que pueden facilitar este diálogo y todas las personas tienen capacidad de argumentar y todos los argumentos pueden ser cuestionados y pueden ser tanto en las aulas como en la comunidad. Hay diferentes interlocutores. Cuando este diálogo se produce solo desde un maestro o de una maestra para todos los niños y niñas, es muy difícil que se recoja a todos los interlocutores, porque normalmente tenemos una tendencia a ir a un tipo de alumno. Unos podrán ir al que mejor sigue la clase, otros podrán fijarse en los alumnos que más dificultades tienen, otros podrán fijarse en el alumno medio, pero normalmente en los diálogos e interacciones que se establecen en la clase es el alumno medio el alumno medio no, un tipo de alumno, como decía antes, al que va dirigido. Con lo cual, cuando en las clases hay mucha diversidad, es muy difícil que con determinadas actividades o que solo una persona pueda potenciar este diálogo y que todos los alumnos y alumnas puedan ser protagonistas de estas interacciones y de este diálogo. Sí que hay actividades como las que nos han mostrado esta mañana que potencian muchísimo más el diálogo y la participación de todos los alumnos y alumnas, pero la mayoría de las veces esto es muy difícil y una de las formas que consideramos que mejor pueden facilitarlo es interviniendo más adultos en el aula. De lo que se trata es de potenciar al máximo el máximo de interacciones y que todos los niños y niñas puedan ser escuchados en profundidad y que todos puedan seguir el hilo de sus argumentaciones ahí donde en el punto donde se encuentren y potenciando la interacción entre dichos niños y niñas. Bueno, y al final este diálogo lo que intenta es la búsqueda de acuerdos o desacuerdos. No tiene por qué llegarse a un acuerdo, pero sí se intenta ese acuerdo y que es el que va a garantizar las argumentaciones. Y luego al final, si no hay acuerdo, no pasa nada. Pero se ha dado todo un proceso de diálogo, intentarlo de argumentar e intentar crear un conocimiento compartido donde al final siempre va a haber unos mínimos compartidos por todos y luego procesos individuales. Otro de los principios o otro de los planteamientos es la inteligencia cultural. Bueno, hasta hace muy poco se consideraba inteligencia lo que hoy sabemos que llamamos inteligencia académica. Numerosas investigaciones nos han ido hablando de que no solo existía la inteligencia académica, sino también la inteligencia práctica y también la inteligencia comunicativa, que estaría muy relacionada con las capacidades de comunicación que las personas tenemos y de resolver los problemas a partir de esa comunicación que tenemos con las demás personas. Problemas que yo solo no puedo resolver a través de comunicarme y de intentar acciones compartidas y coordinadas con los otros, puedo resolverlos. Y todas las personas tenemos capacidades comunicativas y todas las personas, como dice Chomsky, tenemos una gramática universal que se concreta en diferentes realizaciones.
Y esa concreción en diferentes realizaciones o esas competencias desarrolladas ya en los diferentes contextos es lo que podríamos llamar inteligencia cultural, que engloba a estas otras tres inteligencias. Lo que ha pasado mucho tiempo es que en la escuela se valoran un tipo de realizaciones que serían más relacionadas con la inteligencia académica. Entonces, bueno, lo importante para que se dé el aprendizaje y desde el punto de vista del aprendizaje dialógico es tener en cuenta todos los tipos de inteligencia y sobre todo la inteligencia cultural y a partir de la inteligencia práctica, la inteligencia comunicativa, ir desarrollando la inteligencia académica en el contexto escolar. Bueno, ya antes se ha hablado mucho de transformación y apuntar alguna cosa más sería todo lo que se ha comentado antes de la transformación y puntualizar que para que se dé aprendizaje lo que hay que hacer no es la adaptación al contexto, sino la transformación del mismo. Si los contextos son desiguales y nos intentamos adaptar a ellos, lo que se mantiene es esa desigualdad y que no se den el aprendizaje todo el alumnado, sino unos aprendizajes diferentes y que socialmente se consideran más válidos por parte de unos que por otros. Ya Vygotsky y Freire nos informaban desde hace tiempo de la relación que se da entre el desarrollo cognitivo y la transformación del contexto. Ellos hablaban de la transformación del contexto y no de la adaptación al mismo. Y cuando hablamos de transformación del contexto, no nos referimos a que haya agentes que transformamos el contexto, sino que todos nos transformamos en ese diálogo igualitario y en esa relación con los demás. Porque no se trata de que el profesorado o algún experto le diga a las familias por qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, sino que se establezca un diálogo en el que todos salimos transformados de ese diálogo. Bueno, la dimensión instrumental es fundamental. En este sentido, habría que decir que el diálogo no es verborrea, y que las familias y el alumnado solo se implicarán si el diálogo sirve para aprender más. Cuando en este sentido podemos ver una relación muy grande entre los conflictos y la falta de aprendizaje instrumental. Es muy difícil conseguir que en un centro unos alumnos y alumnas no sean conflictivos o no causen problemas si no están aprendiendo. Si para lo que se va a la escuela, que es aprender, no lo están haciendo, y bueno, se producen muchos procesos con respecto a la autoestima, baja autoestima, etcétera. Es muy difícil conseguir que dejen de provocar conflictos si además no se les proporciona para lo que va. Y es muy difícil que las familias se apoyen en esto. Es muy difícil conseguir que cuando se le llama a una familia para comentarle algún problema con un niño o una niña, consigamos que esa familia esté de acuerdo con nosotros en trabajar para que su hijo o hija se comporte de la forma que consideramos adecuada si no le aseguramos que va a aprender. La única forma de conseguir el desarrollo de todas las capacidades es potenciando mucho los aprendizajes, sobre todo los aprendizajes instrumentales, y esa es también la única forma de conseguir la mejora de la convivencia. Y esta mejora de los aprendizajes no es posible basada en los déficits. Si definimos al alumnado desde los déficits, si le analizamos desde sus carencias con respecto a un parámetro medio que hemos puesto, va a ser muy difícil que se consiga el aprendizaje. Eso está muy investigado ya. Bueno, pues se dan con planteamientos compensatorios basados en bajas expectativas, aprendizajes muy repetitivos, etcétera. Es muy importante basarse en las capacidades que tienen desarrolladas y que han desarrollado todos en sus diferentes contextos. Bueno, uno de los elementos también fundamentales es la creación de sentido. En la sociedad actual, con la burocratización que se produjo ya a principios del siglo XX y que ha ido aumentando, se ha producido una pérdida de sentido. Y es importante la recuperación del sujeto. Es importante recuperar el reconocimiento de la capacidad de los sujetos para tomar sus propias decisiones, que no es el sistema, la institución, la que toma las decisiones por el alumnado o la que toma las decisiones por las familias.
Y es importante su reconocimiento como sujetos en la relación con otros, que es donde se va desarrollando la propia identidad. En comunidades de aprendizaje se potencia mucho esto, que sean los acuerdos con las familias, el diálogo con las familias, donde cada uno aporta, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el contrato de aprendizaje, se acuerda lo que todas las partes vemos que estamos de acuerdo en que se va a llevar adelante y que podemos llevar adelante. Los sujetos toman sus propias decisiones o participan en decisiones de centro. Las interacciones que se producen entre las personas que están dirigidas por ellas, no diseñadas de unos para los demás. No funcionan, por ejemplo, una asamblea donde ya el profesorado ha diseñado todo lo que tenía que salir y los familiares llegan allí y se dan cuenta de que, bueno, pues ya casi todo lo que se había planteado desde el principio es lo que sale al final, ¿no? Entonces, uno de los elementos que colabora en esta creación de sentido es la posibilidad de soñar y de dar sentido a nuestra vida. Y es uno de los elementos fundamentales que tenemos en el proyecto. La solidaridad se basa en la ayuda mutua y la solidaridad se desarrolla en todos los momentos, a la vez que el aprendizaje. No se trata de elegir si enseñamos contenidos o enseñamos valores. Se trata de buscar enseñar contenidos instrumentales y valores a la vez. Entonces, en un mismo proceso, por ejemplo, a través de grupos interactivos, donde se organiza la clase por grupos y puede haber distintas personas adultas en el aula, una persona, por ejemplo, en cada grupo, lo que esa persona intenta potenciar es que se ayuden unos a otros los alumnos para llevar a cabo la actividad. El compartir los conocimientos y las destrezas y las soluciones que unos encuentran con otros y contrastarlas y debatirlas es lo que está potenciando esta solidaridad. Y un poco la idea es que mi éxito solo se produce si se produce el éxito de los otros y las otras. Y bueno, el último principio sería el de igualdad de las diferencias, que intenta superar la dicotomía que se ha podido plantear cuando se ha definido la diversidad como elemento fundamental contrapuesto a la igualdad. Si para respetar la diversidad dejamos de lado la igualdad, lo que podemos estar haciendo es mantener las desigualdades, porque muchas veces detrás de esa diversidad que vemos lo que hay es una situación de desigualdad. Entonces, si no nos ponemos a la vez el objetivo de igualdad, teniendo en cuenta esa diferencia, lo que vamos a mantener es la diferencia. Muchas veces tenemos una tendencia a pensar que tratamos a todos por igual cuando no nombramos a las distintas culturas que tenemos en nuestra propia aula o en nuestro propio centro. Y en realidad lo que estamos haciendo es tener presente en el aula solo una cultura cuando hacemos eso. Porque, bueno, de alguna manera la cultura presente en la escuela es una, la que recogemos habitualmente en los libros de texto, porque en la mayoría de las veces no hay referencia de distintas culturas, la que transmitimos el profesorado, que somos de una determinada cultura, la que se desarrolla en muchos entornos solo es una, y en la medida en que no incorporemos las diferentes culturas, no estamos respetando la diversidad tampoco, porque no estamos teniendo en cuenta ese planteamiento de igualdad, que es que todos puedan tener presente su cultura. Por ejemplo, en las aulas, la igualdad entendida como poder desarrollar el mismo derecho de todos a desarrollar las capacidades que se requieren en la sociedad actual. Y sí podemos plantear la idea de que la diferencia es una riqueza, pero siempre que esa riqueza esté presente y sea para conseguir la igualdad educativa, en el sentido de conseguir desarrollar las capacidades que todos y todas valoramos.
uno de los elementos fundamentales sería superar la diferencia de expectativas que tenemos con respecto a a los alumnos y alumnas pertenecientes a distintas culturas, que nosotros y nosotras tenemos diferentes expectativas y también en sus entornos se dan expectativas muy diferentes relacionadas con las experiencias y la situación social en que viven. Y esto unido a lo que hemos comentado antes de las interacciones, una forma de fomentar altas expectativas, por ejemplo, sería en los grupos interactivos vemos que podemos ver o podemos tener personas de diferentes culturas, y sobre todo en algunos contextos muchas veces hay voluntariado que pertenece a que son estudiantes universitarios y, por ejemplo, para alumnos y alumnas que no tienen en sus entornos ninguna persona universitaria, tener interacciones con personas universitarias cercanas a ellos, alguien más que los maestros y maestras, ya les puede acercar a unas interacciones que no tendrían antes, y eso puede ayudar a fomentar las altas expectativas en el alumnado. Lo principal sería reconocer, como ya se ha apuntado antes, que las aportaciones de cada uno y cada una son diferentes e irrecuperables si no se tienen en cuenta. Que tener en cuenta las diferentes relaciones y competencias es el elemento fundamental o la base en que nos podemos apoyar para alcanzar la igualdad de la que estamos hablando. Y nada, para terminar, quería comentar un lema que se desarrolla o que tienen uno de los modelos de escuelas que nos sirven de referente a comunidades de aprendizaje, que es el programa de desarrollo escolar, y que tienen como lema un proverbio africano que creo que ya es bastante conocido, pero que a mí me parece que refleja un poco como resumen de todo lo que hemos comentado, que se necesita todo un pueblo para educar a un niño. Y bueno, pues con esto termino. Galderaren bat baldin badago, prest dago erantzuteko. Si hay alguna pregunta, por favor, podéis formularla. También pueden hacerlo, ¿no? Lehen bezala, irakiz ere posible da egitea galderak, Si alguno o alguna tiene algún problema de exponer sus preguntas, formular sus preguntas por oral, pues también puede escribirlas como antes, A ver, el micrófono. ¿Dónde están? ¿Dónde están los micrófonos? ¿Estaban antes por aquí? Ay, qué incómodo, ¿no? Pero no se puede hacer aquí. A mí me ha sorprendido positivamente en un sentido, pero el énfasis en lo universitario como la pauta que va a marcar es hacia lo universitario. Sí, a eso se puede hacer críticas también, no sé. ¿Me justificas un poco por qué? Sí. El énfasis en lo universitario, a ver, podríamos discutir, como ya he dicho, si la mejor opción es ir a la universidad o no ir a la universidad. Pero, y además podríamos hacer, y yo me apuntaría, pues un debate social e incluso movimientos sociales de valoración de otras formas de aprendizaje mejores.
Pero en nuestra sociedad, en este momento, estamos viendo que las personas que más posibilidades tienen de inserción social y laboral son las que tienen un título universitario. Y todas las personas que tenemos título universitario, estamos intentando que nuestros hijos e hijas puedan decidir ir a la universidad. No quiere decir que tengan que ir, pero que puedan decidirlo. Y para que puedan decidirlo, como mínimo, tienen que desarrollar el bachillerato. Entonces, mi idea no es que todo el mundo tenga que ir a la universidad, sino que todo el mundo pueda elegir ir a la universidad. Y luego el debate de si hay que ir o no a la universidad lo hacemos en otro sitio, pero no con el alumnado más desfavorecido, que es el que se está quedando fuera de la universidad. Un poco iba por ahí. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Podrías explicar un poco más qué son los grupos interactivos? Bueno, los grupos interactivos se van a explicar más a la tarde. Entonces, lo que yo voy a hacer es un poco dejarlo planteado y ver y desarrollar algunos conceptos que hay alrededor de ellos. Bueno, consiste en organizar la clase en grupos y que haya diferentes adultos dentro del aula, que pueden ser voluntariados, familiares, personas de distintas culturas. Cada grupo se le asigna una de estas personas voluntarias o familiar, y esa persona potencia entre el alumnado los aprendizajes, potencia el diálogo sobre todo, ese diálogo alrededor de la actividad que se está realizando. Ese diálogo y esa posible indagación, ese plantear preguntas, ese cuestionar, etcétera. Entonces, en esas actividades pueden ser actividades diseñadas del estilo de las que se han planteado esta mañana, o pueden ser actividades mucho más tradicionales, incluso planteadas desde un diseño de actividad individual. Pensamos en la opción de comunidades de aprendizaje, aunque es un elemento de mucho debate entre nosotros, es que si estamos a que todo el profesorado esté preparado en la línea que se ha comentado esta mañana de saber llevar muy bien ese tipo de indagación y de saber plantear preguntas pertinentes, etcétera. Por un lado, si además esperamos que todo el profesorado piense que eso es lo que tiene que hacer, muchos alumnos y alumnas se nos van a quedar sin participar en esos diálogos y sin participar en esas interacciones. Entonces, nos parece mucho más importante que todo el profesorado intente potenciar el diálogo y esas interacciones que todos sabemos que son tan fundamentales para el aprendizaje, que esas interacciones se multipliquen dentro del aula y fuera del aula, y entonces por eso se diseña la participación de más personas en el aula que faciliten hacer eso. Es otra forma de concretar un poco los planteamientos teóricos que se han planteado esta mañana, pero bueno, experiencias sobre el tema y eso se comentarán en el taller de grupos interactivos. Hay 3 preguntas más por escrito, luego hay 2 compañeros por aquí también quieren. Hablamos de comunidades de aprendizaje. ¿Qué papel están teniendo o pueden tener los ayuntamientos en pequeñas poblaciones? Bueno, el proceso de transformación de un centro escolar de comunidad de aprendizaje se inicia en el centro escolar, o sea, aparte del centro escolar, en la escuela, el profesorado el que decide llevar a cabo este proceso, como os explicarán luego en todos los talleres se va a hacer una explicación general de qué consiste el proyecto, entonces no me detengo más en él. Pero cuando ya se plantea esa transformación, el centro busca de toda la comunidad el máximo de recursos y la colaboración y el crear espacios de colaboración con todos los demás agentes. Y todos los centros están deseando y potenciando la colaboración con los ayuntamientos para que entre distintos agentes y distintos recursos y entre todo tipo de profesionales se pueda llegar a conseguir mejor este objetivo que queremos de que todos los niños y niñas participen en interacciones y tengan los recursos que en algunos ambientes no tienen dentro de sus casas. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que se potencia en comunidades de aprendizaje es la biblioteca tutorizada, que es abrir la biblioteca del centro más tiempo y en horario escolar y extraescolar. Porque como todos nuestros hijos e hijas tienen a su disposición
la posibilidad de tener una biblioteca abierta con un tutor que somos nosotros y nosotras durante las 24 horas del día, bueno, intentar al máximo llevar eso a otros entornos. Entonces, en este momento hay en algunas experiencias que los ayuntamientos están colaborando también en organizar esas bibliotecas que se han decidido desde la comunidad de aprendizaje, que es una de las cosas que ven como un elemento fundamental en su proyecto, y están colaborando. Y bueno, se podrían poner muchos ejemplos de muchas formas más de colaboración. Siguiente. Has hablado de distintos tipos de inteligencias, pero no has citado la inteligencia emocional. ¿Por qué? Y en segundo lugar, ¿qué es la inteligencia práctica? Bueno, no he hablado de inteligencia emocional, aunque en el proyecto uno de los elementos fundamentales que se tienen en cuenta y que yo creo que de alguna manera en el punto de creación de sentido ya estamos valorando es el papel de las emociones, el papel del sujeto en su complejidad, pero bueno, no hemos recogido ese aspecto. ¿Y la segunda parte cuál era? ¿Qué es la inteligencia práctica? La inteligencia práctica sería bueno, como todo tipo en una síntesis muy simplista sería la inteligencia o las capacidades de resolver problemas prácticos que se dan de las situaciones prácticas. Una doble pregunta y pasamos al turno de micrófono. En primer lugar, ¿existe algún tipo de coordinación desde la escuela con los servicios sociales, teniendo como objetivo la erradicación del absentismo y el acercamiento de las familias a la escuela? Sí, el proyecto de comunidades se ha concretado en cada centro y en cada contexto de forma diferente, y en todos los que ha sido posible, sí. Sí, aumentan las colaboraciones con todos los entornos y todas las iniciativas que hay a nivel social que quieren implicarse y colaborar con la escuela y la escuela con esos entornos. Y que hay experiencias de ello, vaya. La segunda pregunta muy relacionada. ¿Las administraciones educativas y las de bienestar social están coordinadas en este proyecto de comunidades de aprendizaje? No, de momento este es un proyecto que está dentro de la administración educativa, pero esperemos que sí, que en el futuro sí. Sí, yo me preguntaba, ¿se escucha bien? Me preguntaba con el tema de las expectativas y las familias académicas y no académicas, y dejando, bueno, pues asumiendo esto de que las clases sociales tienden a reproducirse, si en la actualidad las familias consideradas académicas no ejercen una presión con sus altas expectativas sobre sus hijos o hijas, que los hijos e hijas llegan a rechazar la opción universitaria. Mientras que la ausencia de presión que las expectativas de las clases no sociales, o sea, el no ejercer presión sobre sus hijos e hijas hace que quieran ir a la universidad. Eso no es, me pregunto, sí. Si no hay un rechazo a veces de los hijos e hijas de las llamadas clases académicas sí. a ir a la universidad por miedo a... Todos podemos conocer casos de eso que tú dices, pero estadísticamente no son significativos. O sea, aunque nuestros entornos los podamos ver estadísticamente y en las investigaciones, los resultados son contrarios a eso, aunque existan casos, Buenos días. En realidad yo creo que ya han hecho la pregunta, pero bueno, yo pienso que es muy importante implicar a los padres en este tema. ¿Tenéis algunas técnicas especiales para conseguir que la escuela deje de ser una guardería y nos echen una mano en todo este tipo de cosas? Pues es que sí, hay todo un proceso que va muy unido a todo el proceso de transformación en comunidades de aprendizaje que se van consiguiendo la implicación de las familias. Y bueno, una de las conclusiones que sacan los centros es que las familias, cuando se les permite, digo permite porque en realidad creo que en general no se facilita mucho la participación, cuando se les permite participar responden de una forma sorpresiva para todo el profesorado, mucho mayor que lo que esperaban. Entonces, como me comentaban aquí, eso se va a explicar sobre todo en uno de los talleres, pero yo creo que en todos se va a reflejar ese tema.
porque es un elemento que es transversal a cualquiera de los temas que se van a trabajar. Desde hace unos años en nuestro centro, Instituto de Formación Profesional, se matriculan licenciados universitarios con la esperanza de encontrar un puesto de trabajo que no consiguen a pesar de su licenciatura. En lugar de hacer de la universidad el modelo y logro alcanzar, siguiendo tu discurso, ¿no habría que cambiar el contexto? Bueno, yo es que casi volvería a repetir lo que contestaba antes, pero voy a añadir una información más. Es verdad que hay paro universitario, pero sobre todo, si miráis estadísticas, lo que podéis observar es que lo que pasa es que la incorporación al mundo laboral de las personas con una licenciatura tarda una media de unos 3 años en producirse. Entonces, eso por supuesto que nos pone muy nerviosos a todos y a todas si tenemos un familiar que está en esa situación, que acaba de estudiar. 3 años en la vida de una persona son muchísimos, ¿no? Y da la sensación de que el paro es muchísimo mayor que el que es. Sí que hay paro, pero es muchísimo menor que el de las personas sin estudios universitarios. En ese momento está disminuyendo en ese sector y sin embargo está aumentando de forma alarmante en las personas sin estudios. Y lo que no se garantiza, y no es verdad, es que alguien se incorpore al mundo laboral en su puesto de trabajo, para lo que ha estudiado. Se incorporan muchas veces en niveles incluso más bajos para lo que han estudiado, pero se incorporan al mundo laboral en buenas condiciones, cosa que no pasa con las personas que no tienen esos estudios. Entonces, con respecto al segundo matiz, vuelvo a repetir lo mismo. Probablemente tendríamos que hacer un debate de eso, podríamos hacerlo y podríamos llegar a la conclusión de que la universidad no es lo mejor, pero solo cuando nosotros y nosotras estemos dispuestos a no llevar a nuestros hijos o hijas a la universidad, lo podremos plantear para otros. ¿Se da formación a los profesores y profesoras que deciden entrar en el proyecto? Sí. Perdón. ¿Se plantea el proyecto solo para centros con inmigrantes o alumnado muy diferente o para todos los centros? Bueno, sí se da formación a los centros que quieren entrar en el proyecto. Después de la experimentación que se llevó a cabo, lo digo muy rápido porque eso lo van a contar después, pero bueno, después de la experimentación que se llevó a cabo en los 4 centros que iniciaron la experiencia, se realizó un curso de Garatu, de los que aparecen en Garatu, para equipos directivos o no directivos, pero 2 o 3 personas de cada centro, y ahora durante este año se ha vuelto a realizar. De ahí hay centros que pues, suele ser una formación durante una semana, unas 30 horas, donde se trabajan todos los temas de la sociedad actual, las desigualdades, características del proyecto, innovaciones más importantes que se están llevando a cabo. Si a los centros que participan en esa formación deciden que les interesa, entonces en sus claustros se proporciona una formación muy parecida como de una semana, que esos contarán luego en los talleres. Parece que estoy desviando todos los talleres, pero es que si no, ya cuento yo todo ahora y cerramos la jornada. Yo creo que es mucho más importante que en vez de contestarlo en una frase, pues tengáis más información de ello. Y la segunda parte, había una segunda parte. La segunda parte es si no es un proyecto dirigido a un tipo de centro solo. Después de la experimentación de 4 años, pensamos, el equipo, una de las reflexiones que hicimos fue que este proyecto era válido para todo tipo de centros, porque no consiste en proporcionar al alumnado en situación desfavorecida un tipo de enseñanza específica. Se trata de proporcionar al alumnado, a ese alumnado, los mejores recursos, el desarrollo de las capacidades que actualmente se requieren en sociedad de la información, dentro de las aulas, en un modelo de escuela inclusiva que, bueno, también se hablará a lo largo de estas jornadas. Entonces nos parecía que los mejores recursos, desarrollar las mejores capacidades y aplicar las mejores estrategias los quiere todo el mundo. De hecho, si miramos los proyectos educativos que están publicados, algunos de ellos, de algunas escuelas de élite, tienen muchos elementos parecidos a los que estamos comentando aquí de comunidades de aprendizaje. La diferencia con unos centros y otros puede ser sobre todo que en un caso es imprescindible
En el otro sí se da mejora, pero bueno, si no también el alumnado va aprendiendo. De hecho, en nuestro proyecto, de los 7 centros, sobre todo de los que entraron después de haber hecho esta reflexión que os digo, que podía ser válido para cualquier tipo de centro, cuando hicimos el primer curso de Galatu se trasladó esa reflexión a los centros que ahí estaban, que eran centros de todo tipo, y los centros valoraron que sí, que por supuesto que servía también para ellos, y si se animaron 3 en vez de los 10 fue porque no es tan fácil iniciar un proyecto de estos, no es tan fácil trasladar de una información que reciben 2 o 3 personas de un centro a todo el claustro. Pero de los 3 que empezaron, por ejemplo, la escuela de Lekeitio, no tienen prácticamente alumnado inmigrante, no tienen prácticamente paro en el pueblo, con lo cual en la escuela prácticamente no tienen medio desfavorecido. Y bueno, lo que pasa es que en esa escuela, como en cualquier escuela, lo que sí se constata es que el alumnado de familias de niveles menores a nivel académico está en mayor desventaja que los que tienen en sus familias niveles académicos. Entonces también para esa menos desigualdad que se da en todo tipo de centros, porque aunque haya menos diversidad siempre hay, también para sus mejoras. Y bueno, ya a los centros les podréis preguntar, pero constatan que sirve para todo tipo de alumnado, no solo para un tipo. Bien, quedan una pregunta más por escrito y 2 por oral, para justo acabar a la 1:30, por lo menos vamos a acabar con puntualidad. Esto más que una pregunta es una aseveración. Yo creo que el problema de diferentes inputs del alumnado como problema para acceder a otros niveles todavía no se ve en la escuela de hoy día. Quizás veamos las carencias de acceso en las familias con los niños y niñas que están hoy día en infantil. Creo que está bien adelantarnos a ese problema porque va a llegar con gran rapidez, pero no el alumnado de primaria, pero en el alumnado de primaria hoy día no se ve. Sí, bueno, eso es, sí, estoy de acuerdo en que el profesorado de primaria, mucho profesorado de primaria, yo creo que otros ya sí empiezan a hacer estas reflexiones, pero no atribuyen a esa realidad. Sí, he entendido bien la pregunta, que no estoy muy segura. No es la pregunta, es una reflexión. Creo que la comparto si la he entendido, pero no estoy muy segura. Uri. No, yo quería preguntar, a ver, si, dado que se supone el acceso a la universidad, la posibilidad de acceso a la universidad, o dicho de otro modo, el desarrollo de las capacidades cognitivas superiores, si quieres, es lo que está como objetivo, ¿cómo combináis eso con la participación de los padres, por ejemplo? ¿Hay una selección en cuanto a la formación académica de los padres o las gentes que participan? Sí, porque si ese es el objetivo, se supone que todo el mundo que accede a la escuela tiene que tener un alto nivel intelectual y académico, ¿o cómo lo hacéis? ¿O no? No. La participación de las familias es de todo tipo de familias. De todas formas, en los centros de comunidades de Euskadi, en este momento, con la participación de las familias con la participación de más personas adultas dentro del aula, se ha empezado muy recientemente y todavía en esa participación no se encuentran familiares. Bueno, uno de los problemas que hay es que en algunos de los centros que se han animado el entorno es castellano parlante y el modelo de aprendizaje de la escuela es en euskera, y entonces, bueno, para las actividades del aula es una de las dificultades que se están encontrando. Pero como planteamiento, la participación de las familias se plantea de todas las familias, y además pensamos, y otras experiencias que eso sí que están desarrollando la escuela de Cantín y Gamboa y la escuela de Terrassa, donde sí participan familiares dentro del aula. El planteamiento es que los familiares sí se les proporciona una formación, pero no tienen que tener ellos previa una formación en unos niveles académicos. La aportación que hacen es desde sus competencias, y la aportación principal que se hace es la de proporcionar distintos estilos de aprendizaje, distintos niveles de cercanía con el alumnado, incorporar esa diversidad cultural que hay en la comunidad de alumnos de parte de las personas adultas también, porque nosotros, los profesores y profesoras y las personas universitarias, tenemos características demasiado parecidas
y a veces muy diferentes con el alumnado que tenemos. Y entonces la participación de esas personas en el aula facilita también esa intermediación con diferentes modelos. Y muchas veces no tienen por qué saber hacer la actividad que se está planteando. Se intenta prepararla previamente, y ya os contarán en algún caso, pero sobre todo lo que tienen que potenciar es la interacción entre ellos. Depende, o sea, hay todo tipo de personas que participan y, por supuesto, la participación dentro de las comisiones, que es uno de los elementos donde las familias, junto con el profesorado, decide cosas del centro, o la participación en la formación, es de todo tipo de familiares. Y aparte de este proyecto hay muchos familiares que han decidido alfabetizarse, hay otros familiares que han decidido aprender euskera, muchos han decidido aprender informática. Si es uno de los elementos que igual no he comentado y que es importante destacar, si estamos hablando de que en todos los contextos se aprende y que hay que fomentar las interacciones en todos los contextos, y si normalmente tenemos tendencia a pensar que para mejorar el aprendizaje de los alumnos el profesorado necesita formación, desde este proyecto pensamos que también las familias es importante que reciban formación, no solo el profesorado, pero esa formación se decide dentro de ese marco de diálogo que se establece dentro de la comunidad. Yo quería también hacer una reflexión respecto a algo que habéis estado diciendo en las dos conferencias, que es, desde vuestro punto de vista, el aprendizaje lo que provoca es transformación y no adaptación. Y eso me resulta un tanto contradictorio con el tipo de habilidades necesarias para adaptarse a este tipo de sociedad. Parece como que la intención final, el objetivo final, es que aquella gente que no tiene desarrolladas habilidades necesarias para esa sociedad se las desarrolle, ¿no? En ese sentido no encajo muy bien el tema de la transformación y el tema de el intentar como objetivo fundamental entrenar en habilidades adaptativas para esta sociedad. ¿Hay alguna transformación más? ¿Hay alguna reflexión más sobre la crítica más allá que esto? Y por otro lado, ¿cómo se incorpora la diversidad de habilidades también que traen otras culturas al aula? A ver, yo opino, y yo creo que no es una opinión personal, que lo compartimos en todos los que estamos desarrollando este proyecto. No pensamos que las capacidades de selección, procesamiento, creación, análisis, reflexión, es decir, de comprensión de la información, el crear conocimiento, el trabajar en equipo, sean capacidades adaptativas. Pensamos que son capacidades que sirven para el desarrollo personal de todas las personas y que lo que de alguna manera puede ser ventajoso o no sé cómo decirlo, sería que justo sean esas las capacidades que se requieren en la sociedad actual, que no son otras que podríamos llamar entre comillas más adaptativas, sino justo esas. El desarrollo de las capacidades intelectuales es lo que se requiere en la sociedad actual. Entonces, desde ese punto de vista, pensamos que la educación tiene un papel muy importante en desarrollar las capacidades de las personas, pero de todas las que he dicho, no solo, no sé, es que cuando se habla de selección y procesamiento de información parece que se está uniendo a veces a informática o a no sé qué tipo de contenidos, ¿no? Y esa capacidad de entender el mundo también requiere una reflexión y un análisis crítico, y ese análisis crítico solo se puede realizar a través del diálogo. Y cuando hablamos de transformación, entre otras cosas, hablamos de transformación de los contextos, de transformación que no sean contextos desfavorecidos ni contextos donde solo se dan unos tipos de interacciones, sino que se den todo tipo de interacciones, que todo el mundo se forme, que todo el mundo desarrolle sus capacidades, pero desde dirigidos por ellos mismos, decididos por ellos mismos y ellas mismas. Así que... Bueno, azken momentuan beste bi galdera jaso ditut, perdón. Lehenengoa. ¿Todo esto supone un cambio a nivel legislativo? Por ejemplo, la participación de los agentes sociales, padres, madres, creo que es el ámbito pedagógico, en la actividad pedagógica. Pues de momento no supone un cambio a nivel legislativo. Hay un respaldo de la Administración, pero el marco sigue siendo el mismo que tenemos hasta ahora. Y por último, ¿cómo se puede responder desde las comunidades de aprendizaje a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales derivadas de autismo, trastornos generalizados de desarrollo, síndrome de Down, déficits sensoriales? Bueno, como
Vuelvo a mandar las preguntas a otros sitios, que esta tampoco la voy a responder porque mañana, a primera hora de la mañana, en un panel que hay sobre diversidad e igualdad, uno de los temas es escuela inclusiva. Tenemos a Ignacio Cuidelibol que nos va a hablar de ese tema y creo que es el que mejor va a poder contestar esta pregunta. Bueno, eta besterik gabe. Besterik gabe, 3 herrietan hasiko dira tailerrak, orduan mesedez garaiz etorri. Ez bazaizu inporta, hartu dituzuen aurikularrak itzuli.